ir al libro de Hebreos capítulo 5, desde el versículo 11. Voy a hacer una breve introducción. Hebreos 5, capítulo 11. Déjala a la Paula sentada, por favor, y ayúdame cuando antes también. Hebreos 5, desde el versículo 11. Hebreos 5, versículo 11. Se lo voy leyendo. Dice la palabra: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de expresar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Atención, es el apóstol Pablo y se está dirigiendo a los judíos, pero les está diciendo lo siguiente: que ustedes se han hecho tardos para oír. ¿Qué significa tardos para oír? Que escuchan pero no quieren prestar atención, o que escuchan pero no obedecen y no siguen las indicaciones. Entonces es el apóstol Pablo exhortando al pueblo judío. Versículo 12. En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros, sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El apóstol Pablo está exhortando a sus compatriotas judíos, a la iglesia en realidad, no a judíos inconversos necesariamente, como también sí, pero también a la iglesia misma en aquel tiempo, que eran judíos mismos, por algo se llama carta a los hebreos. Él les dice lo siguiente: ustedes a esas alturas ya deberían ser maestros, pero no son maestros. Se les debe enseñar nuevamente los principios básicos de la fe, es decir, en vez de darles alimentos sólidos, se les debe dar leche. Joan está en búsqueda de alimentos sólidos. Amén. Hermanos, pregúntate: ¿cuánto tiempo tienes en la fe? ¿Eres creyentesaurio como yo? ¿O eres un recién convertido? Recién convertido nos referimos que tienes poco tiempo en la fe, tienes poco tiempo escuchando palabra de Dios, de repente recién 10 años abierto tu corazón al Señor, y me alegro por eso. A eso le llamamos nuevo convertido. Pero la exhortación del apóstol Pablo es a la iglesia que ya tenía años en la fe, y dice: a esas alturas ya deberían ser maestros. En casa, amados hermanos, creo que la hermana Andrea experimenta un poquito más de eso. Sus hijos ya son mayores, ya trabajan, ¿sí o no? Y aportan o no aportan. Aportan, mamá, por aquí, compran una cosa, le arreglan una cosa, y él le arregló una cosa. Chévere, ya está en una etapa en la cual son un soporte, ¿sí o no? Pero ¿cómo no cuando todos eran niños? Pagar cuota por aquí, pagar pensión. Entonces era una carga económica, una carga emocional, una carga inclusive física, por despertarse, preparar la comida para todos ellos. A estas alturas ya como que ya preparan, ya cocinan, bueno, de vez en cuando por lo menos, ¿sí o no? Compran, aportan. Es un aporte, es un soporte. ¿Por qué? Porque ya no son niños, ya crecieron, ya maduraron. Amados, en el tema de la fe también es lo mismo. ¿Cuánto tiempo tienes en la fe? Aquí nadie es nuevo convertido. De repente no, pero que recién se llama usted acompañando. Bienvenido, hermano. Ya 2026 te doy compadre. 2025 tranquilo todavía. Broma, mis hermanos, pero quiero que presten atención a eso. Ya deberían ser maestros. La visión de nuestra iglesia es esta: nuestro encargo es edificar una iglesia de vencedores, donde cada miembro es un ministro y cada casa una extensión de la iglesia, conquistando así nuestra generación para Cristo a través de las células que se multiplican. Cada miembro es un ministro y ejerce una función para ministrar. Pero quizás muchos de los hermanos quieren que se les ministre todavía. Ay, el pastor no me visita, el pastor no me escribe, porque ese mensaje, el mensaje debería ser diferente, muchos eventos, mucho ayuno, mucho una cosa, salimos de un evento a otro evento. Ay, es comprensible porque son niños, pero no deberían ser niños, porque a estas alturas ya deberían ser ¿qué? Maestros, dice la palabra. ¿Cuánto tiempo tienes en la fe? Ponte a pensar cuánto tiempo tienes en la fe. Hermanito, no te olvides de venir al culto. Vete a la célula. Oye, tú ya deberías estar liderando una célula, dirigiendo, pastoreando un grupo de vida, de familia,
ay no, es que todavía no, cuando mis hijos sean profesionales. ¿Cuándo sean tus hijos? 5 años. ¿Cuándo me compre mi casa? ¿Cuándo tienes trabajando? No he empezado. A estas alturas, dice la palabra, ya deberían ser maestros. Es una exhortación en la iglesia para que todos nosotros podamos decir, o soy un soporte, o me están soportando. ¿Se entiende lo siguiente? O soy un soporte en la iglesia, o me están cargando, me están dando de comer, me están dando de vestir, me están dando leche. Me tienen que buscar, me tienen que escribir, me tienen que dar de comer, me tienen que insistir. Entonces, amados hermanos, es una breve exhortación, la palabra no va por ahí, pero sí la vamos a complementar con el tema de los Dios de generaciones. ¿Por qué? Porque Dios se mueve a través de las generaciones. Hermanos, hay una historia muy bonita que me impacta, que es la historia de las mariposas monarcas. ¿Cuáles son las características? Que ellas hacen una emigración, no sé si se dice emigración la palabra, que salen por lagunas de algunos valles de México, Latinoamérica, Centroamérica, y ellos tienen que irse al otro lado del planeta, por Europa, me parece. Solo que lo siguiente, las primeras mariposas que salen para hacer la emigración no son las mariposas que llegan. Esas mariposas mueren en el camino. Obviamente no es un viaje largo, sin paradas. Hacen paradas en diferentes ciudades y países. Solo que en ese proceso de estar emigrando, las mariposas originales que salieron mueren. Y tienen nuevas, colocan huevitos, nacen sus nuevas maripositas, y esas nuevas mariposas continúan la travesía. ¿Quiénes usan el instinto de chip, ese GPS? Son maravillas de Dios, hermanos. A mí son maravillas de Dios, que Dios hace. Ya nacen con ese instinto, con ese sentido de emigrar. Entonces las mariposas que llegan al otro lado del planeta, cuando emigran, no son las mismas. Por lo menos son 2 a 3 generaciones que han muerto en el camino para poder hacer toda esa travesía. Dese cuenta el impacto, el trabajo de generaciones. Y Dios quiere hacer lo mismo, un trabajo de generaciones en medio de nosotros. Amén. Dios va a usar a los adultos como nosotros, sí, nos va a usar, pero la revolución lo va a hacer a través de los niños, de los jóvenes. Ejemplo, me voy a adelantar un poco en la palabra. ¿Cómo se llamó el segundo rey de Israel? El primero fue Saúl, el segundo fue David, el segundo fue David. ¿Quién ungió a David y quién ungió a Saúl? ¿Quién fue el profeta, el juez que los ungió y los ordenó como rey? ¿Fue el profeta? El profeta Samuel. Pues, acá es un hombre de Dios que lee la palabra día y noche. Solo que el profeta Samuel ya era anciano. Si ustedes ven las películas y series, Samuel él ya era anciano para esa época. Cuando el pueblo de Israel ya se cansó de escuchar la voz de Dios, dice, danos un rey. Y Dios le dice a Samuel, tranquilo, no te rechazó a ti. Porque en aquel tiempo Samuel era la autoridad de sacerdote y juez. No te han rechazado a ti, Samuel, tranquilo, dale un rey. Me han rechazado a mí, Samuel. A mí me están rechazando. Por eso quieren ver a algo, quieren un rey. Les voy a dar un rey. No es contigo, Samuel, es contra mí. No me quieren a mí. Dale un rey. Y les dio por rey a Saúl. Saúl luego fue rechazado por desobediente, por rebelde, por andar independiente. Dios lo rechaza y unge a quien? A David, un jovencito, y a través de David, que fue un jovencito, inició una revolución en el pueblo de Israel. ¿Quién fue usado? Fue usado Samuel, un anciano, los adultos que somos nosotros, para ungir a quien y preparar a quien la siguiente generación, que era David. Vean los niños que tenemos aquí. Tú le dices, ¿quién va a ser el futuro pastor? Claro, sí son, pues, mis hermanos. ¿Qué piensan que con 5 años van a estar interpretando salmos, versículos, orando, ayudando? No. Pero así son. Pero en este ambiente, escuchando palabra de Dios, ellos están siendo preparados. Ellos son la futura generación, mis hermanos. Amén. Como pueden ver en la portada, hay un bisabuelo, un abuelo, un papá y un hijo. Son generaciones. Yo llegué a la vida de la iglesia con 21 años soltero, sin saber qué iba a hacer de mi vida. Solo sabía que tenía que terminar la universidad. Jamás me hubiese pensado que iba a estar el día de hoy liderando una obra, un ministerio, con hijos preciosos, con una esposa preciosa.
con hermanos preciosos. Ese trabajo de generaciones. Entonces, ahora yo quiero entrar a un tema muy delicado, mis hermanos, porque nuestras decisiones nosotros como adultos, nuestras decisiones como adultos van a impactar en la vida de nuestros hijos e inclusive de los hijos espirituales. Y es necesario que tengamos hijos espirituales. Hijos naturales son ellos, que han sido generados por ti. Pero los hijos espirituales son los hijos que Dios te va a colocar en el camino. Y puede ser que tengas muchos padres espirituales. Más o menos tenemos un solo padre, que es Dios. Eso dice el apóstol Pablo. Puedes tener muchos padres, pero solamente uno es el verdadero padre, que es Dios. Pero ¿a qué se refiere el apóstol Pablo a muchos padres? Por ejemplo, mi líder, la persona que me llama a la iglesia se llama Jonathan, más conocido como Peluche. Me lideró Pablo Valdivia, él fue el líder de Seula, pero yo no lo conocía. Me invitaron, quien me invita a Jonathan, y mi líder fue Pablo. ¿Quién fue el pastor en la red en la que yo estaba? El pastor Jarocho. Pero ¿quién es el pastor principal de toda la vida? Pastor Luis Alberto. Luego estuve por aquí un tiempo, bueno, sigo acá, ¿no? Me refiero a que estuve pastorando un tiempo por él fue mi pastor de algún tiempo, acompañado por algún momento por pastor Javier también. Hoy estoy a cargo de quién supervisa, quién no sigue siendo pastor Luis Alberto, pero seguimos acompañados junto con pastor Ronald. No está como el título de supervisor, pero para mí yo lo considero como un padre espiritual. Lo acepté, no amarme en el camino, no lo conocía. Recién cuando somos liderazgo en David Trujillo, decidí recibirlo de él como padre, aprender a conocerlo, aprender a escucharlo. Amén. Amén. Entonces, a eso nos referimos a hijos espirituales. Dios también te va a dar hijos espirituales. Un colega de trabajo, un compañero de barrio, de repente tus propios hijos sean tus hijos espirituales. Es algo que estamos haciendo con nuestros hijos, compartiendo la palabra. Son nuestros hijos naturales, pero también espirituales. Llega algún momento tendrán sus propios jóvenes, no sé, ya sucederá. Ellos también quieren creer. Es por eso que aquí o todavía que te siga dando leche. O eres un soporte, o quieres que te carguemos. Todavía tenemos fuerza para cargarte. Pero es una gran bendición, mis hermanos. Quiero que tú decías, yo también quiero ser un maestro. Yo también quiero ser un ministro. Amén. Aunque deberías estar compartiendo la palabra de Dios. Y aquí un poquito conversando con Giancarlo, me di cuenta que en el carro, como él se dedica al transporte privado, a los pasajeros les empieza a predicar con su música. Les llevo a algunos pasajeros al arrepentimiento. Me encanta eso, que mientras están trabajando, les toca el evangelio. Por eso se va a bautizar el próximo domingo, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, Dios trabaja en generaciones, van a los hijos. Que cada vez que preguntan por ti, está tu papá, está tu mamá, y tú le dices, o dile cualquier cosa que me estoy bañando, pero puede ser con visita, viendo televisión, pero le dices cualquier cosa, ¿cómo van a responder nuestros hijos? ¿Qué más estamos dando? ¿Van a repetir o no van a repetir? Van a repetir. La comida está servida. ¿Cómo van a criar hijos a sus hijos? ¿Van a levantar la voz o no van a levantar la voz? Es cuesta acercarte y decirle vamos a comer en vez de levantar la voz. Les comento, en mi casa es chiquita la casa, es chiquita. Hasta la noche discutir, no hay que discutir, porque todo el mundo lo va a escuchar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos acercamos con los niños, a los niños, ya, lávate la mano, ya, de la mano, vamos. Porque ellos van a aprender, mis hermanos, ellos van a aprender. Atención, ellos van a aprender el estilo de vida que te ven. Y eso preguntan, ¿es una buena noticia o mala noticia?
¿Eso te preocupa o te alegra? Ellos van a aprender. El trato cómo tratamos al esposo o a la esposa. Ellos van a aprender. Ellos van a aprender. En el tema de la cédula, yo líder de cédula, si me ven llegar tarde todo el tiempo a la cédula, ellos también van a llegar tarde a la cédula. Y cuando yo llego tarde a la cédula, acá tengo algunos hermanos de la cédula que dirigimos, cuando yo llego tarde, no es que llego tarde y les aviso. Desde más antes, chicos, voy a llegar probablemente 7 y 11 con 30 segundos. Hasta con segundos les doy, que voy a llegar tarde. Y si sigo demorando, chicos, perdónenme, que estoy atrasado. Les aviso. Pero siempre les exhorto, vengan temprano. Mis hermanos, ¿por qué? Porque ese es el mensaje que les quiero transmitir. Ellos también van a aprender. Y cuando ellos también tengan su cédula, ellos van a repetir lo mismo. Mi líder nos exigía que seamos puntuales. Él hacía esa cosa, hacía una cosa, hacía esto y hacía aquello. Ellos van a repetir. ¿De quién más van a aprender? De los padres naturales y también de los padres espirituales. A mí me encanta cada vez que viene el pastor Ronald porque nos da ciertos consejos, ciertas observaciones, algunas recomendaciones, una breve exhortación de ciertas cosas cómo deberíamos hacer. Y me encanta, yo lo recibo, digo, amén, gracias, es algo que él está viendo y quizás no nos damos cuenta. Vamos a ver la palabra, Génesis 12:3. Estamos en el punto, si están viendo su reloj, no vean su reloj, estamos así en el punto 1 de 3. Génesis 12:3. Vamos a ver cómo Dios trabaja en generaciones. Dice así: Dios le bendijo, 12:3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldijeren. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces vemos aquí que Dios le está dando una promesa a Abraham. No fue una promesa que Dios, yo te bendigo a ti, Abraham, y quedó todo, no. Yo te bendigo a ti, Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso en Gálatas, en el Nuevo Testamento, dice que nosotros somos hijos de Abraham. Amén. Hijos de la fe, hijos de una promesa. Amén, hermanos. Éxodo 3:6, por favor. Vamos a ver cómo Dios trabaja de generaciones en generaciones. Éxodo capítulo 3:6. Dice así. Me aparece 3:6. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Dense cuenta, hermanos. Dios está presentando por primera vez a Abraham y le dice: Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abraham era el padre, el hijo era Isaac y el nieto fue Jacob. Dense cuenta cómo Dios se presentaba como el Dios de generaciones. Amén. ¿Amén o no? Ahora, puede ser que en nuestras familias nosotros seamos o Abraham, o tú seas Isaac, o seas Jacob. En el caso de mi familia, yo vendría a ser como un Abraham. ¿A qué me refiero? El primero de mi familia. Mis padres no eran cristianos. Yo no me llevaba, no me involucraba en la fe. Fui yo el quien decidió aceptar a Cristo en mi corazón. Mis hijos vendría a ser como Isaac, porque son cristianos. Espero que me estén entendiendo. Y Dios trabaja en generaciones. Ahora, solo que nosotros podemos preparar, hacer un camino abierto a la siguiente generación, un camino de bendición, o podemos dejarles un camino lleno de problemas que ellos tengan que resolver. Vamos a ver a la luz de la palabra. Vamos a Génesis 12. Génesis 12. Desde el versículo 10. Dice la palabra, desde el 10. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Continúa, por favor, yo te digo. Cuando estaba por entrar a Egipto, dijo a su esposa Sarai: yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro de que en cuanto te vean los egipcios dirán: es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Aquí una pausa. Hermanos, al final Abraham le está diciendo a su esposa Sara: vamos a hacer algo.
voy a decir que eres mi hermana, para que no me maten, para que me puedan, para cuando te quieran codiciar. Siguiente versículo. Por favor, dile que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien, me dejen con vida, hermanos. ¿Saben cuántas veces cayó Abraham en esa mentira? 2 veces. Primero fue en Génesis 12, como pueden ver en ese boletín, y luego en Génesis 26. 2 veces, primero en Egipto y luego en la ciudad de los filisteos. 2 veces. Es un problema que Abraham no resolvió. Era un cobarde. Claro que Dios es tan bueno que siempre Dios sacaba cara por Abraham. En ninguna de esas, hermanos, mentiras de pata, cobardías, Dios exhortó a Abraham. Dios lo respaldó porque Dios le dijo, yo te voy a bendecir. Y estaba cumpliendo. Y aquellos que se quieran meter contigo, se van a meter conmigo. Y Dios lo bendijo y lo protegió en todo momento. Pero vemos que es un patrón repetitivo en Abraham, un problema que no podía resolver. Dense cuenta, hermano, prácticamente estaba dando carta libre para que tomen a... Y así fue. La querían tomar por mujer, o sea, que se querían acostar con ella. Dense cuenta la burrada que estaba haciendo, la cobardía. Es como decir, amor, que no me mates, pero no importa que te codicien. Es fuerte, es fuerte. Sin embargo, Dios lo defendió. Dios habló en sus sueños inclusive a un rey de ellos, al rey Abimelech. Le dijo, si tocas a la mujer de Abraham, eres hombre muerto. Y Abimelech dijo lo siguiente, Señor, yo no sabía. Él me dijo que era su hermana. Y razón tiene. Abraham mintió. Y Abraham le dice, deja a su mujer, entrégasela y pide que él ore por ti. Es más, Dios le dice, Abraham va a orar por ti. Increíble Dios, ¿no? Dios salió su respaldo, su defensa. No vamos a bajar de Abraham. Lo que quiero que muestren es lo siguiente. Esa conducta cobarde 2 veces repitió Abraham. Y esa conducta cobarde lo hereda Isaac. Lo mismo lo repitió. ¿Dónde es ese pasaje? En Génesis 25. Perdón, Génesis 26. Génesis 26. Génesis 26, 7. Ok, y cuando la gente del lugar preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía que ella era su hermana. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decirles que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podría matarlo. Isaac, ¿quién fue su papá? Abraham. Mismo problema, mismos miedos, mismos desafíos. Puedes heredar a tus hijos bendiciones, pero también les vas a heredar también los mismos problemas, los mismos traumas. Y si no lo has resuelto, ellos lo van a heredar. Porque ellos aprenden, lamentablemente ellos repiten. Eso es fuerte. Entonces por eso el mensaje es un reflexivo, para que nosotros podamos trabajar con las siguientes generaciones, pero bendecimos o los maldecimos, porque preparándoles un camino de momento. ¿Sí me están entendiendo? Mismos problemas, la misma decisión, lo mismo, se repitió un poquito. Entonces, esto es grave, mis hermanos. Por eso yo les pido que vamos a hablar con las siguientes generaciones. También nuestros hijos van a heredar cosas buenas, no vamos a heredar cosas malas, ¿no? Isaac heredó cosas buenas, heredó la riqueza de Abraham, heredó la promesa de Dios. Dios le dijo, tus simientes serán benditas a todas las naciones. Y Dios bendijo grandemente a Isaac. Dios nos sacó libre a Isaac de ese problema. Porque la misma promesa que Dios hizo a Abraham, la hizo con Isaac. Y bendijo a Isaac por causa de la promesa que hizo a Abraham. Bendijo a Jacob y a todo el pueblo de Israel por causa de la promesa que hizo a Abraham. Es fuerte. Pero el hecho de ser bendecido, el hecho de que Dios haya bendecido a Isaac, no lo libró de los mismos problemas. Y no lo venció, no lo superó. ¿Me están entendiendo?
Isaac tuvo preferencias entre los hijos. Vamos a ver a Génesis 37:3. Génesis 25:28, por favor. Génesis 25:28. Dice la palabra. Vamos a ver ahora qué problemas había en este matrimonio. 25:28. El 25. Génesis capítulo 25:28. Dice así. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba. Pero Rebeca quería más a Jacob. ¿Qué es lo que vemos ahora? División, preferencia de hijos. Dios le había dicho así. Dios le había dicho a Rebeca, el menor va a ser el líder y el mayor va a servir al menor. Rebeca ya tenía una promesa. Es decir, que las mujeres son sensibles para la voz de Dios, más que los varones. Pero en cambio no, Isaac decidió amar más a Esaú porque él era cazador. En cambio Jacob era más hogareño. Pero Rebeca, que era más sensible y tenía la promesa de Dios, decidió escuchar la voz de Dios, seguir la voz de Dios y empezó a preferir y darle oportunidades a Jacob. Ese mismo problema hereda ¿quién? Jacob. Porque Jacob, ¿cuántos hijos tuvo ustedes? ¿Recuerdan? Las 12 tribus de Israel. ¿Recuerdan? Jacob tuvo el mismo problema. Empezó a preferir a cuál de sus hijos. Sí. A José. Y todos empezaron a odiar a José al punto de querer matarlo. Y salta a Judá y dice: no lo matemos, vamos a ver Judá. Pero él se cuenta el mismo problema. Jacob desapareció, él prefería a Benjamín, que era el más pequeñito. No, prefiere más a José porque fue el primer hijo de Raquel, de la mujer que más amaba. Pero eso puede ser, el mensaje es lo mismo. Isaac y Rebeca luchaban por preferencia de hijos. El mismo problema que era Jacob, preferencia de hijos. Y causó un problema. Ahora, ¿Dios puede hacer grandes cosas de eso? Claro. Vemos a Jacob haciendo a José el segundo en Egipto. Pero todo lo que tuvo que pasar, dense cuenta. El mensaje es esto: los patrones se van a repetir. Pregúntate, si los patrones se van a repetir, ¿eso te alegra o te preocupa? A mí me preocupa, porque hay ciertas cosas que yo también estoy lidiando. Hay ciertas cosas que yo, por ejemplo, con mi esposa decimos: los niños están despiertos, no me pegues ahora, me puedes pegar. Broma, es una broma. Pero sí, es el trato, la forma, la expresión. Y es tan lindo que nuestros hijos repiten. Por ejemplo, Ana Paula dice: no papá, no se besa en la boca, se besa en el cachetito. ¿Por qué me dice eso? Porque nos besamos con mi esposa delante de ellos, en la mesa. Tenemos expresiones, nos besamos en la cola. No papá, no le beses en la boca. Se besa en el cachetito, le exhorta. Y le explico: no, ella es mi esposa y la besa en la boca. En cambio tú con tu hermano, con alguien, se besan en el cachetito. Está entendiendo, pero ella está viendo. ¿Me están entendiendo? Ellos están viendo. Los patrones se van a repetir. Y eso te pido, por favor. Eso tú me dices y digas: eso debo corregir. Este trato debo corregir. La forma como los trato, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tus padres si los tienes en vida, cómo tratas al cónyuge, cómo tratas a los contemporáneos. Eso se va a repetir, aunque no quieran, se repite. ¿Dónde más van a aprender? Ahora, claro que sí, muchas cosas se rompen en el nombre de Jesús, claro que sí, se rompen, pero ¿quién lo rompe? No lo rompes tú por ellos, mis hermanos. Ellos van a tener que en algún momento también hacer la confesión de fe, recibir a Jesús. Ellos van a nacer de nuevo, ellos van a aceptar a Jesucristo como su propio Señor y Salvador. Ellos van a vencer batallas, ellos van a quebrar patrones, ellos van a romper maldiciones que ni siquiera sabían que tenían. Bueno, nosotros también tenemos la responsabilidad de romper maldiciones ahora para que ya no se repitan en ellos. Amén. Prepararles un camino. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Segunda de Timoteo 1, 5. Hermanos, sé que fue un poco fuerte lo que les mencioné, pero también Isaac y Jacob recibieron muchas bendiciones, herencia de parte del Señor, porque Dios había prometido.
y ellos heredaron cosas buenas también. Lo podemos ver en 2 de Timoteo 1:5. 2 de Timoteo 1:5. Dice así. Es el apóstol Pablo hablando a Timoteo. Es una carta para el hermano Timoteo. Dice así la palabra. Traiga a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida, a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. En esa familia, los primeros creyentes, ¿quiénes fueron? Su abuela Loida y su mamá Eunice. Ellos eran las primeras creyentes en esa familia. Y esa fe la transmitieron a ¿quién? Al hijo Timoteo. ¿Se está entendiendo? Entonces Timoteo recibe la fe, la herencia. ¿Qué heredó? No solamente heredó bienes económicos, heredó fe. Y nuestros hijos también nuestra fe. Pero ¿cómo es tu fe? ¿Una fe firme o una fe débil? ¿Una fe o una fe que está firme todas las semanas, todos los días? ¿Qué fe le vamos a heredar a nuestros hijos? Entonces nosotros sí les podemos heredar cosas chéveres a nuestros hijos, como Isaac y Jacob heredaron todos ellos fueron hombres de fe. Moisés heredó el liderazgo aquí. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? Josué. José no era hijo de Moisés, pero heredó su liderazgo. ¿Por qué? Moisés prácticamente tenía a su discípulo, que era Josué. Cuando Moisés estaba orando en la montaña, Josué estaba en la batalla. Moisés le decía a José, ven a pelear. Y José iba a pelear, porque sabía que Dios había escogido a Moisés para que sea él quien ore, y Josué decidió ir a pelear. José le dijo, pero ¿por qué tú vas a estar ahí arriba? Y si me mandan con Moisés, ¿tú quieres que yo vaya a morir? No, Josué se puso a la espalda y fue a pelear. Mientras Moisés oraba en la montaña, él fue su sucesor, Josué. Él sucedió el liderazgo de Moisés. Moisés no metió al pueblo de Israel en la tierra prometida, fue Josué, su discípulo. Entonces ciertas cosas que también se heredan, mis hermanos. Amén. Me encanta esta historia. Yo no voy a extenderme más, pero ahora quiero detenerme en lo siguiente, mis hermanos. Que nosotros los adultos somos llamados a velar por la siguiente generación, por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos, y que es necesario, es natural que también tengamos hijos espirituales. Como nos enseñan también en el colegio, que nacemos para crecemos, nos reproducimos y luego morimos. Ese es el orden natural. Satanás, que se ha encargado de quebrar ese orden natural para que las personas nazcan, crezcan, pero que ya no se reproduzcan. No queremos traer hijos a este mundo para que se muevan, para que el calentamiento global. En Europa hay más ese pensamiento de ya no tener hijos o solamente, pero más que ya no tener hijos. Ahora tener perrijos, que son perros como hijos, o gatijos, gatos como hijos. ¿Por qué? Porque ya no hay hijos, sino ahora varón con varón, mujer con mujer. Satanás quiere eso, quebrar todo ese orden. Pero no hay nada más revolucionario, hermanos. En este tiempo, lo más revolucionario es casarse y tener hijos. Eso es revolucionario. Lo más conservador. Actualmente está ese pensamiento progresista del discurso de amor. Pero ese amor, ¿qué de malo hay que se amen? Varón con varón, mujer con mujer. No hay nada de malo. No estamos juzgando, no estamos condenándoles. Pero ellos también necesitan a Cristo. Amén. ¿Se entiende? Que Dios condenaba. Y nosotros también debemos ser una iglesia que reciba a estas personas que están pasando una crisis. No es normal, mis hermanos, no es normal conocer personas que digan, no quiero casarme, yo no creo en el matrimonio.
Pregunta, si conoces a un chico o a una chica que no cree en el matrimonio y no quiere casarse y no tener hijos, pregunta, ¿ella nació así? ¿O algo sucedió en el camino? ¿Qué opinan? Algo sucedió, ya sea para los padres, o ya sea rupturas, traumas, infidelidades, abortos no deseados, no lo sé, abuso sexual, tantas cosas. Sucede, la vida destruye, golpea. Pero es ahí que nosotros llegamos a los pies de Cristo, para que nos empiece a reconstruir, sanar. Hermano, yo no crecí con un buen referente. Yo no nací en un matrimonio. Mi papá ya tenía a su esposa y se metió con mi mamá. O sea, yo soy producto de un adulterio. Yo no crecí con ese referente. ¿Y saben cuál era el pensamiento antes de conocer a Cristo? Estar con muchas mujeres y no enamorarme. Al mes terminarles para que me diera regalos. Así absurdo, hermanos. Así de ese estilo de vida estaba teniendo. No llegar al mes para que ni siquiera haya regalo. Hasta que conoció a Cristo. Y cuando conozco a Cristo, recuerdo con lágrimas decirle: Señor, te entrego este sueño. Porque yo estaba en el camino de la iglesia, pero quería salir con chicas, llevarlas a la iglesia, o salir, o estaba luchando con el tema sentimental, sexual. Pero con lágrimas dije: Señor, te entrego esta alma. Fue, creo que, una de las últimas que le entregué. Te lo entrego. Restaura eso, restaura este sueño. Él quebró todo eso, no tenía un referente, pero en el nombre de Jesús, Él llega a mi vida y ¡pra! Se quiebra todas las maldiciones. Mi abuelo tuvo otra comida también. Mi papá, yo les acabo de contar, se quiebra en mí. Yo no sé nada de mis abuelos, pero no se quiebra en mí. Decidí quebrarlo. Y me a restaurar. Y yo también quiero eso para mi familia. Entonces, amados hermanos, va a usar a nosotros para que sigamos el curso natural. Crecer, tener hijos, reproducirnos, pero también tener hijos espirituales. Repite conmigo: hijos espirituales. Ahora también te quiero explicar en este caso, que puedas tener hijos espirituales. ¿Tienes alguna ovejita? ¿Estás compartiendo el evangelio a una ovejita? ¿Estás orando por una ovejita? ¿O solamente te estás invitando? Oye, te invito al culto, te invito a la célula. ¿Estás orando por esa persona? Señor, te pido para que esta persona. Pregunta: en el caso de tus hijos naturales, ¿cuesta o no cuesta formarlos? ¿Cuesta o no cuesta? Cuesta. Lágrimas, dinero, decepciones, desvelos, frustraciones. En la vida espiritual es igualito. Por eso el apóstol Pablo dice lo siguiente: nuevamente vuelvo a sufrir por ustedes dolores de parto, para que Cristo Jesús sea formado en ustedes. ¿Estás teniendo dolores de parto? Si no estás teniendo, porque no estás engendrando un hijo todavía. Y es necesario. Samuel, siendo adulto, Samuel fue quien llamó a David al liderazgo, a ser rey, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero en el momento, Samuel fue llamado desde pequeño. Ana, su madre, que era estéril, se pone a orar, ora fervientemente, y el profeta Elí, ¿verdad? Elí le dice: mujer, ¿por qué es esta niebla? ¿Por qué tan niebla a esta hora del día? No estaba él, sino que estaba orando con mucha pasión, con un clamor y desespero. Y le dice: no soy ebria, señor sacerdote. Todo que estoy afligida. Y el sacerdote le dice: que tus oraciones sean respondidas. Y así fue. Tuvo a Samuel. Solo que Ana, su madre, le hizo la promesa al Señor: cuando este hijo tenga la edad de ser respetado, te lo voy a entregar. Y así fue. ¿A qué edad normalmente se respeta? 2, 3 años. Probablemente a esa edad, 3 o 4 años, Samuel haya sido entregado a los sacerdotes. Hermanos, Ana llevó a su hijo a los sacerdotes para que lo críen y viva en el servicio.
O sea, el profeta Samuel vivió en el templo desde pequeño, porque fue una promesa que su mamá le dijo: Señor, si me das un hijo, yo te lo voy a entregar. Y se lo entregó en el destello. Y la palabra registra que Dios hablaba con Samuel desde pequeño. ¿Desde cuándo? Desde pequeño. Dios hablaba con Samuel, él despertaba y decía: Señor, ¿quién eres tú? ¿Saben qué decía Samuel? Señor, me estaba llamando y él dijo: no te llamaba, vete bien. Como 3 o 4 veces sucede lo siguiente, hasta que creo que es Dios quien te está llamando. Si vuelves a escuchar esa voz, dile: Él sí, Señor. Que así fue. Nuevamente Samuel escucha, Samuelito escucha esa voz: Samuel. Y Samuel dice: Él aquí, Señor. ¿Desde cuándo lo llamó? ¿Desde cuándo? Desde pequeño. Por ejemplo, Moisés, ¿desde qué edad su vida corría peligro para que su propósito no se cumpla? ¿Desde qué edad? Desde bebé, porque Faraón había mandado a matar a todos los niños. Y dense cuenta, pero su mamá, toda aguerrida, contreras contra el sistema, guardó a su hijo y lo puso en... Ustedes saben la historia, ¿no? Desde pequeño, ella tenía un propósito de cómo Satanás quería meterse con ese pequeño. David probablemente haya sido un adolescente. ¿Por qué un adolescente? Porque no fue convocado para la guerra, eran convocados para la guerra a partir de los 20, 21 años. Y él no tenía esa edad. Él no fue invitado para la guerra. Sus hermanos sí se fueron a la guerra. Él no. Él se quedó cuidando de sus ovejas. Por eso se presume que tenía unos 15 a 16 años. Siendo adolescente, él fue llamado para ser rey. ¿Cuántos adolescentes tenemos en medio de nosotros, de la iglesia? Al ver los adolescentes. Aquí veo uno, casi adolescentes. Amén. En la fe. Ya no eres un bebé, eres un adolescente en la fe. ¿Quién más? Daniel. Él fue joven, hermanos. Él fue un profeta joven que sirvió al rey desde joven. Y fueron los mejores, desde jóvenes. Juan el Bautista, dice la palabra que Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Alguna vez han visto eso, hermanos? Y solamente luchamos para que acá la iglesia, los hermanos, sean llenos del Espíritu Santo. Luchamos, oramos para que hablen en lengua, para que sean expresivos en la oración. Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Tanto así que Juan el Bautista era lleno que su mamá: wow, bendita eres María. Y su mamá Elizabeth empezaba a hablar y empezaba a declarar palabra de Dios. Bendita eres de todas las mujeres, el fruto de tu vientre. Solamente porque Juan el Bautista era lleno y su mamá era impactada. Dense cuenta, desde pequeños, lee la Biblia con tus hijos, leamos de la Biblia. A los que no son tan pequeños, tengan ese momento juntos. Y hermanos, yo quiero cerrar con esta etapa. Yo quiero cerrar con lo siguiente, mis hermanos bendecidos, preciosos. Con que nosotros también tengamos hijos espirituales. Es necesario. Y al trabajar con generaciones, hablamos de trabajar con los pequeñitos, chiquititos, con los adolescentes, con los jóvenes, con los ya no tan jóvenes, con los adultos. Amén. 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 Mujeres, aquí quiero hacer una pausa. Hacer un llamado a las mujeres. ¿Cuántas mujeres hay acá? Levanten su mano. Amén. Nosotros como iglesia tenemos un trabajo fuerte con niños. Y les quiero contar una historia que esta semana me ha impactado, porque todo este mes estoy con este asunto de Dios de generaciones. Y vamos a seguir hablando de generaciones. Vamos a entrar en 2026 velando por la siguiente generación. ¿Amén? Entonces, esta semana
escuché el testimonio local Lucila Rodríguez. ¿Qué pasó con esta niña? Esta niña fue adoptada ilegalmente, o sea, no pasó todos los procesos que debían haberse hecho. Ilegalmente fue adoptada, fue llevada a su casa. Por lo menos, ella cuenta en el testimonio, por lo menos los 6 primeros meses era de maravilla. ¿De dónde se eso? Lo que sucedía. Ella ahora es cristiana, la niña fue adoptada, después, posteriormente, fue adoptada por una pareja de pastores. Ella se dedica a las iglesias, ella tiene un movimiento para velar contra el maltrato infantil, y en conferencias, hay teatros donde ella misma cuenta su propia historia. ¿Y qué sucedía? Que a partir de los 6 meses su madrastra empezó a tener un cambio repentino y empezaba a maltratarla, a sobreexigirla para la edad que tenía, y si no obedecía o si se cansaba rápido, la pegaba. Hermano, no miento, porque ella cuenta esto, y la policía encontró esto. Se ve en los reportajes que son reales, como cuando entra la policía, porque un vecino alertaba de que había una niña maltratada, le encuentran colgada de los brazos, con los ojos vendados y con la venda tenía pimienta y amordazaba la boca, le quitaban, no tenía uñas porque le sacaban las uñas, le picaban la lengua con alicate, una tortura fuerte. Yo escuché ese testimonio y dije, si eso era antes, ¿ustedes creen que ahora ha disminuido? Eso fue hace 15 años. ¿Ustedes creen que el mundo ha mejorado? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Acá en Trujillo, ¿cuántos chicos niños veo en las calles, en los semáforos? Yo también. Mirando Trujillo, no pequeños que han sido rescatados, familias problemáticas que necesitan a Cristo, padres que lo único que ven es ejercer violencia a sus hijos, y los hijos reproducen la violencia que ven en casa, abusados, chiquillos que lo único que piensan es porque es la vida que viven. Pero el caso de Lucila me impactó, fue muy fuerte. Y él me cuenta, en las iglesias en las que ella va, hace un teatro, y en el teatro se ve cómo está la niña toda muy bonita, la tiene bonita, y luego cómo la amarra, es un teatro, ¿no? Es un teatro, artistas, y después cómo la policía, porque la policía y reduce a todas las personas que estaban por ahí, y encuentran a la niña, y después cómo la gente aplaude, cómo la policía se la lleva, y Lucila entra y dice, esa niña fui yo hace 15 años. Eres madre de familia, fue adoptada por pastores, predica, evangeliza. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Yo quiero cerrar con eso, mis hermanos. Josué capítulo 2, Josué 2, del 14 al 15. Vamos a ponernos de pie, por favor. Ponte de pie. Josué 2, 14. Dice así. Creo que no es el 14. Déjame ver. Un momento, 24. Josué 24, 14. Josué 24, 14. Dice así: por lo tanto, ahora entregues al Señor y sírvale con integridad. Es Josué ahora confrontando al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había descarriado, estaba sirviendo a otros dioses y estaban entrando a la tierra prometida, donde también había otros dioses. Y dice así: sirve con integridad y lealtad, desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Siguiente versículo, el 15. El 15. Versículo 15.
Atrás, casi el 16, 15. ¿Se colgó? Ok, yo se los voy a leer el 15. Ahí está el 15, dice: pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados, al otro lado del río Éufrates, a los dioses en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Hoy nosotros no tenemos dioses como tal en aquella época. En la China, en la India, sí hay muchos dioses. Ahora la vaca, el sapo, la rana, muchos dioses. Nosotros en Occidente no tenemos esos dioses. Sin embargo, hacemos dioses al dinero, el celular, la familia, el trabajo. ¿Por qué? Porque estos dioses estaban tomando el lugar de Jehová. Y a veces el celular, el dinero, el trabajo, la familia, las amistades, la pareja, tantas cosas compiten con el Señor. Y eso hace que nuestra pasión para servir al Señor disminuya. Oye, vamos a hacer tal cosa, no puedo, tal cosa, que no sé. Muchas cosas compiten con el Señor. Si quieren desafiar a la iglesia, ustedes toman una decisión. O servimos todos juntos al Señor, o ustedes toman una decisión. O deciden seguir sirviendo a aquello que está estancando tu vida y tu crecimiento espiritual y personal. Pero ojo, eso va a tener consecuencias en la siguiente generación, que son nuestros hijos. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Aquí nos van a atender para ustedes. Vamos a estar con ustedes, llamándolos, visitándoles, exhortándoles, jalándoles. Cuenta con nosotros. Pero también queremos desafiarlos a que ustedes también sirvan al Señor. Nosotros como iglesia trabajamos en el ministerio de niños, los adultos, los varones, atención varones, no estamos llamados y exhortados a trabajar con niños. ¿Por qué? Porque imagínate tú como padre de familia, Rubén, imagínate, mandas a tu hija a una reunión de niños y a la casa y ves que un joven te está abrazando. Obviamente es un ambiente de iglesia, solo de niños, pero ¿por qué les permite que mi hija a mi hija le abrace el joven? Ah, no, él es el maestro de niños, pero o sea, raro, rarísimo, ¿sí o no? Rarísimo. Pero en cambio, si el padre de familia ve a la Miss abrazándole, llorando por él, más tranquilo, ¿sí o no? Como padres. Mujeres, quiero desafiarles a que trabajen con niños. Mi esposa sí se parte. El día de ayer estuvo la célula de la esperanza, después fue el porvenir, porque resolver un problema del porvenir con una familia. Yo a mi casa a 10 de la noche. Y no hay problema, a ella le encanta. Y yo digo, amor, cuenta conmigo, yo me encargué. Los niños los hice dormir, yo me encargué, me quedé con ellos. Pero pregunta, ¿a cuántos niños va a alcanzar mi esposa? ¿A cuántos niños ella va a poder alcanzar? De repente 100, Mateo. Pero si hubiesen más hermanas que estén junto con ella, ¿a cuántos más alcanzaríamos? 200 y más. Sé que es difícil, hermana Flor, Rosana, Jennifer, Celeste. Es complicado trabajar con niños, pero vale la pena. No sabemos qué cosas esté enfrentando, qué cosas esté luchando. Mi esposa me cuenta que si avisa en su grupo de mujeres, no todas responden, y si responden es al día siguiente. No es fácil. No es fácil, pero yo quiero que ustedes tomen una decisión y le respondan al Señor. ¿A quién van a servir? Pero en mi casa y yo serviremos al Señor. Nos van a ver aquí parados. Ya estamos terminando. Estamos terminando. Quiero desafiarles, amados hermanos, amadas hermanas, a que podamos trabajar también con niños. Ellos merecen ser amados.
Los niños, así como Juan el Bautista recibieron al Espíritu Santo desde pequeño, también creemos en eso. Los niños no van al culto Kids como en la célula, ellos no van a pintar y ver plin plin. Ellos alaban al Señor. Ellos tienen una célula como nosotros: rompehielo, alabanza, predicación, imposición de manos. Ellos oran, ellos comen, ellos interceden, ellos piden oración por sus padres. Ellos no están yendo allá a ser entretenidos, ellos están yendo ya a ser salvados. Entonces nosotros como iglesia quiero que desafíes a que podamos ver que Dios trabaja en generaciones y nosotros ser el soporte en generaciones. No podremos estar ahí de repente abrazando a los niños, pero sí podemos estar ahí junto con las maestras para poner orden, quizás para poner la música, para servir los lonchecitos, para ser soporte económico, porque los niños en esas reuniones esperan también comer, porque son niños. Mis agüita, mis esto, mis ayapita, mis y esto, mis y cuándo va a ser nuevamente tal cosa, cuándo va a repetir, y mis y Navidad, ¿qué vamos a hacer? Es como decirles, son niños. ¿Qué les voy a decir? ¿Santa Claus es el diablo? No. Aprovechar más bien esta época de Navidad, creo que me están entendiendo, y con cualquier época para compartirles el Evangelio de Jesucristo. Amén. Es un trabajo generacional. ¿Cuántos van a servir al Señor? Amén. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. El Señor es el mismo. Él es el mismo. Él es un Dios de generaciones, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él es el mismo. Él sigue obrando. Él sigue trabajando en generaciones. Pero quiero que seas consciente que también es real. Quizás nuestros hijos no les han pasado, pero hay un grupo de niños allá afuera que está haciendo labores que no deberían hacer, trabajando en gran edad, expuestos a abusos, maltratos, violaciones, matados a secuestro. Hay un pueblo de niños, de jóvenes, de adolescentes que está expuesto, y Satanás no juega a ser Satanás. Él está dispuesto a matar. En esta mañana viene el Señor, mi casa y yo te serviremos. Es aquello que está compitiendo, es aquello que apaga la pasión en tu vida, que es aquello que no te lleva a orar y te impide orar. Quiebra. Y el Señor se quiebra en estos dioses. Si trabajo, si eran amistades, si era compromiso, si eran los hijos, los padres, enamorado, enamorada, lo que sea, ¿qué está compitiendo? ¿Qué apaga el fuego? ¿Qué está apagando el fuego de tu corazón? Jesús, hizo de un niño valiente, y aunque agobiado enfrente, yo tengo mis gigantes. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesitamos. Eres el Dios de generaciones. Que tus hijos no pasen lo que tú pasaste, las caídas, las tentaciones, los traumas. Y eso no es magia, es trabajo, es oración, es ayuno, es perseverar en el camino de la fe. No es magia, es lágrimas. Y el Señor la gente de hijos espirituales, que se
Señor, también te dé hijos espirituales por las cuales orar, a las cuales compartir el Evangelio, ya sean niños, adolescentes, sea tu familia, o sea que tú compartes el Evangelio. Y Señor, te dé hijos espirituales que se saben del infierno. Salvas a un niño, estás salvando a una familia entera en el futuro. Nos respondiste ayer y aún respondes hoy. Eres el mismo, tú eres el mismo, Señor, Dios de generaciones. Nos proveíste ayer y nos provees hoy. Eres el mismo, eres el mismo. Moviste con poder, ven, muévete otra vez. Eres el mismo, Él no ha cambiado. El mismo Dios que salvó a Jacob, que salvó a David, que salvó a Daniel del pozo de leones, del horno de fuego. Es el mismo Dios que está contigo. Él quiere proteger a tu vida, a tu familia, a tu generación, la generación de tus hijos, de los hijos de tus hijos. Él es el mismo. Respóndele hoy, Señor, te necesito. Oh Dios, te necesitamos tanto. Dile, Señor, en mi casa y yo te serviremos. Responde a llamada, Señor, de velar por la siguiente generación. Ven aquí, Señor, ven aquí, Jesús. Ven aquí.